Hoy vamos a conocer la nueva app de Pixarrom para el rol docente. Lo primero que hacemos es loguearnos, ¿verdad?, con el usuario y la clave que nos entrega el equipo Pixarrom para ingresar a trabajar en nuestra consola. Lo primero que debemos seleccionar es el curso, ¿verdad?, en el que queremos trabajar, en este caso lengua y literatura, y el grupo curso al que queremos trabajar. Por ejemplo, si tenemos séptimo A, B o C, seleccionar el grupo al que queremos mirar la estadística y su avance. Lo primero que nos aparece en el rol profesor son gráficos de progreso estadísticos muy decidores para la hora de nuestra gestión. Conocemos en tiempo real cuál fue el resultado del diagnóstico de nuestros estudiantes y cómo están avanzando respecto a su brecha cognitiva. Estamos viendo entonces los avances que tienen los temas de nivelación y cómo puedo generar o puedo revisar, ¿cierto?, solo en una vista, los procesos que van teniendo todos los estudiantes de mi grupo curso. Además de conocer cómo avanzan respecto a la nivelación, también conozco cuántos son los temas que llevan aprobados del programa del año dentro del universo total que está planteado en el curso y también estadísticas respecto a las horas de uso que llevan trabajando en la plataforma. Esto, por ejemplo, para evidenciar ritmos de aprendizaje. Si nos damos cuenta, todos llevan la misma cantidad de horas de uso, sin embargo hay estudiantes que están avanzando mucho más rápidos que otros. Esto quiere decir que hay algunos que efectivamente logran los aprendizajes más rápidos y hay otros que requieren un ritmo más lento. Respecto al uso de la plataforma y las estadísticas grupales que se presentan, sabemos el tiempo total que lleva trabajando nuestro grupo curso, podemos saber a un clic quiénes históricamente han entrado a trabajar en nuestro curso, pero también saber quiénes no ingresaron la última semana. Esto, por ejemplo, si yo como profesor dejé asignado un tema para trabajar, mi clase es mañana y quiero revisar si todos los estudiantes trabajaron. Yo hago clic en ver y yo sé que los estudiantes que estuvieron inactivos la última semana en este curso es Manuel y Alejandra. Por lo tanto, ellos no han entrado a hacer el módulo que yo asigné como para tarea y necesito notificarlos, ¿cierto?, en nuestra comunidad de aprendizaje para que efectivamente logren ingresar a hacer la práctica que yo dejé. Respecto al diagnóstico puntapié inicial de nuestra plataforma, conocemos en tiempo real quienes ya lo rindieron, ¿cierto?, a un clic, quienes están pendientes por rendir para poder generar una estrategia específica con estos estudiantes que no han iniciado el proceso. Además, automáticamente se realiza una distribución por cuartil a partir de los resultados del diagnóstico para que como profesores tomemos las primeras decisiones estratégicas. Si tengo a todos los estudiantes descendidos inferiores al 80%, ¿valdrá la pena que inicie mi año escolar pasando los contenidos del año? En este caso la respuesta sería no. Lo que nosotros sugerimos aquí es que el profesor, gracias a estas estadísticas, determine qué tan descendido está su grupo curso y genere un plan de acción en base a los vacíos cognitivos o las brechas que los estudiantes trazaron en sus rutas de aprendizaje y puedan superar esta base antes de iniciar el programa del año escolar. Conozco además el promedio del grupo, cuántos temas logrados, parcialmente logrados y no logrados llevan, y también cuáles son los temas que están en estudio o que yo dejé en estudio desde la lección anterior. Si yo hago clic acá en resultados por temas, como profesor puedo conocer toda la trayectoria educativa que llevan mis estudiantes en la plataforma. Respecto al diagnóstico, conozco para cada uno de los indicadores de esta asignatura qué resultado obtuvo mi grupo curso. ¿Quién tiene este indicador logrado sobre el 80%? ¿Quién estuvo medianamente logrado y quién lo tuvo inferior, ¿cierto?, a este porcentaje? Por ejemplo, para estimar indicadores de logro de los planes de mejoramiento educativos que son trascendentales y quizás desde aquí analizar cuáles son los aspectos más descendidos de mi grupo curso en general. Respecto a la nivelación, puedo conocer mucha información respecto al avance de mis estudiantes. Si yo hago clic en uno de los temas de nivelación, puedo conocer el resultado que obtuvo este grupo de estudiantes en esta evaluación, si eximieron o no este módulo desde el diagnóstico y también qué estudiantes están pendientes por rendir. En este caso, Alejandra es una estudiante que no está activa en la plataforma. Ya vimos que no rindió el diagnóstico, ya vimos que no ha trazado temas, por lo tanto es necesario generar un plan de acción con ella, quizás con su apoderado, etc. Y desde esta vista, además como profesores podemos acceder al tema, al módulo Pixarrom, el mismo que ven nuestros estudiantes, para revisar los recursos, los aprendo mirando, los practico,
ver con qué voy a enfatizar en la clase, con qué voy a retroalimentar, cómo voy a partir, qué estrategia didáctica voy a aplicar, aula invertida, clase tradicional. Va a depender un poco también de los resultados que vayan generando nuestros estudiantes. Y respecto al programa anual, que es lo que el Ministerio ha dicho que debemos pasar para este año en curso, tenemos nuevamente estadísticas automáticas. Lo primero es que a la vista para los profesores está el OA al que responde el módulo Pizarrón y por supuesto esta estrella o esta dinámica, ¿cierto? Esta simbología que hemos incorporado para dejar a la vista los temas de priorización curricular, que son el core o lo trascendental para el Ministerio en este año, ¿cierto? Hasta con vigencia hasta finales de 2022. Si yo ingreso a uno de los módulos del programa del año, como profesor puedo conocer nuevamente los resultados que han obtenido mis estudiantes en estas evaluaciones, qué estudiantes están pendientes por rendir para generar una notificación y por supuesto el prerequisito que está asociado a este tema del programa del año. Es decir, como una segunda estrategia la nivelación en la ruta personalizada, el profesor podría ir asignando como un andamiaje los temas de nivelación previos antes de entrar al programa anual, si así quisiera ir preparando a los estudiantes para una base óptima antes de enfrentar los contenidos del curso. Y desde esta vista también puedo ir a revisar el tema y desde acá el profesor puede ir dejando en estudio los temas del programa del año que conversen con su planificación curricular. Quizás el profesor, y el orden lo va a determinar el profesor. Yo quiero ver el tema 7 primero antes del 1, excelente, el profesor lo puede hacer clic acá en estudio. Y automáticamente si yo vuelvo a mi proceso, dejo el tema acá, tengo el tema 1 en estudio, pero también tengo el tema en estudio 7. Si quiero dejar solo el 7, vuelvo acá, ¿cierto? Y dejo pendiente este, o como estudiado, si ya mi grupo curso lo realizó. Y ahí solo queda destacado, ¿cierto?, el tema que yo quiero que trabajen en la semana en curso. Y automáticamente se genera una notificación para mis estudiantes y aparece destacado este tema como el seleccionado por el profesor. ¿Ya? Por lo tanto, hay una conversación constante de forma sincrónica con mis estudiantes si así lo quisiera. Respecto a los resultados de los estudiantes, si bien yo puedo entrar tema a tema, indicador a indicador a ver cómo funcionaron, en esta estadística, resultados por estudiante, puedo obtener el general en una tabla de todo mi grupo curso, tanto en cuántos temas van aprobando en el diagnóstico, cuántos ciertos temas de la nivelación están superando y cómo van avanzando en el programa del año, incluso estadística de los clics efectivos en cuestionario. Pero es más, el profesor puede ser todo lo omnisciente que quiera e ingresar aquí donde dice ver SGA a la vista de su estudiante, conocer los resultados de su diagnóstico, ver su ruta de aprendizaje, a ver Fernanda qué temas son los que está trabajando, o bien Fernanda me dice, profesora, no tengo idea dónde está mi ruta, puedo compartirle pantalla, entrar como ella y decirle, mira Fernanda, acá tienes que hacer clic, aquí está tu ruta, estos son los desafíos que debes realizar, etcétera, etcétera. Ya el profesor, por lo tanto, lo conoce todo y lo sabe todo respecto a cada uno de sus estudiantes. Si vuelvo entonces al espacio del profesor, volvemos a este ranking o a esta organización por todo el grupo curso. En el ítem Historia de notas, por supuesto, si bien nuestra plataforma tiene una mirada formativa y trabaja a nivel de porcentaje de logro, en este espacio los profesores pueden exportar a conversión de notas todo lo que han trabajado sus estudiantes, de tal forma que si yo quiero que aparezcan automáticamente con escala porcentual, las descargo simplemente haciendo clic acá al costado izquierdo. Si no, si yo las quiero personalizar, quiero, ¿cierto?, generar una propia escala, que la nota no sea un 1 la mínima, sino que un 2, la máxima sea un 7, quiero que aprueben con un 4 y que el porcentaje de aprobación sea el 60. Si yo hago clic en generar, se van a exportar automáticamente las notas de la nivelación, todas las evaluaciones de los temas de nivelación y todas las notas de las evaluaciones del programa anual, ¿ya? Y así puedo descargarlas y llevarlas al SIGEN propio de la institución sin necesidad de estar calculando o traspasando, ¿cierto?, a mano este proceso. ¿Ya? Y por supuesto también a disposición del profesor los foros que tenga el curso para establecer previamente proyectos integrados con otras asignaturas, estrategias para ADP o todo lo que yo considere relevante como aprendizaje colaborativo
y por supuesto también el acceso a las comunidades para que puedan generar estrategias distintas, acceder a la biblioteca virtual digital disponible este año 2022 y también por supuesto notificar a los estudiantes, complementar material, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como vemos, es una consola tremendamente completa que busca o que tiene como centro que los profesores sean gestores que gestionen a sus estudiantes y que además puedan acompañar y guiar oportunamente a sus estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Espero que les haya gustado.